Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el octavo año básico. Hoy día vamos a hacer un pequeño resumen respecto a lo que es la ortografía acentual, ¿ya? La ortografía acentual es cuando nosotros necesitamos poner un tono diferente dependiendo de la sílaba de cada palabra, ¿ya? Lo primero que tenemos que considerar es que cada palabra tiene una sílaba tónica. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Ahora, la diferencia es que esta palabra tenga o no tenga una tilde, que es la rayita que va encima de la vocal que siempre y cuando corresponda. ¿Ya? Este es un resumen, es básicamente una pincelada de lo que hemos visto en años anteriores para poder refrescar nuestra mente y porque también nos va a ayudar, de cierto modo, a lo que estamos viendo respecto a la métrica en la poesía, ¿cierto? Bien, el objetivo de hoy día va a ser recordar elementos de la ortografía acentual. Bien, todas las palabras tienen un acento, un golpe de voz, ¿cierto? Una sílaba tónica, como yo les había dicho anteriormente. Pero algunas palabras van a llevar tilde. ¿De qué va a depender de esto? De la condición que tengamos en cada palabra. Las palabras se van a clasificar en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, ahí está. En ese orden. En este orden. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a considerar la palabra de atrás a adelante, de derecha a izquierda. Por lo tanto, si yo tengo la palabra, por ejemplo, estrella, primero voy a dividir esta palabra en sílabas. Contemos las sílabas de estrella. Estrella. ¿Cuántas sílabas habían? 3. Voy a situar esta palabra en cada casillero. O sea, estas sílabas en cada casillero. Vamos a partir de atrás para adelante. Entonces sería ya, es, ¿cierto? Ya. Listo. No ocupamos esta porque como no tenía 4 sílabas no fue necesario y claramente quedó fuera de la clasificación de la sobresdrújula, entonces estrella ya no es una palabra sobresdrújula, pero sí podría ser esdrújula grave o aguda, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es buscar la sílaba tónica de estrella, es decir, vamos a ver dónde golpea más fuerte el sonido en esta palabra. Y vamos probando con cada una de estas. Entonces decimos, estrella. ¿Suena bien eso? Estrella. Yo digo, mira la estrella. O digo, mira la estrella. O digo, mira la estrella. Digo, mira la estrella, ¿cierto? Estrella. ¿Dónde estaba la sílaba tónica? Al medio, en grave, ¿cierto? Por lo tanto, yo ya sé que estrella es una palabra grave, ¿verdad? Ahora lo que tengo que saber es si estrella va a llevar o no va a llevar tilde. ¿Cómo voy a saber eso? Leyendo las reglas de acentuación. Las reglas de acentuación me dicen que las palabras graves van a llevar la tilde, es decir, la rayita que va encima, ¿cierto? La tilde gráfica. Va a llevar tilde gráfica siempre y cuando la palabra no termine en N, en S ni en vocal. Como estrella termina en una vocal, que es la vocal A, no puede llevar tilde, ¿cierto? Porque no cumple con esta regla. Si hubiese sido agudo, sí lo hubiese podido llevar. Vamos repasando las reglas. Las palabras sobre esdrújulas y esdrújulas, que son aquellas palabras donde la sílaba tónica se va a encontrar siempre en la última o en la antepenúltima o en la última sílaba, en la anterior a la antepenúltima y en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Cuando están aquí situadas las sílabas tónicas, siempre van a llevar tilde estas palabras, como por ejemplo rápidamente o brújula. Rápidamente es una palabra sobre esdrújula, si se dan cuenta es una palabra tan larga que se divide en 5 sílabas. Por lo tanto, da lugar a las palabras sobre esdrújulas, ¿cierto? Y como da lugar a las palabras sobre esdrújulas, la regla dice que las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde, como es el caso de rápidamente, ¿ya? También ocurre con las palabras esdrújulas que siempre llevan tilde, ¿ya? En el caso de brújula. Brújula es una palabra que consta de 3 sílabas, ¿cierto? Pero justamente la sílaba tónica está situada en el tercer puesto, que es de las palabras esdrújulas, es decir, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, siempre lleva tilde. Pero las palabras graves dice que solamente va a llevar tilde cuando la palabra no termine en N, en S y en vocal, como es fácil, por ejemplo. Y en cuanto a las palabras agudas, estas van a llevar tilde siempre y cuando la palabra termine en NS o vocal, ¿ya? Que es la condición contraria a las palabras graves, ¿ya? Entonces, todo va a depender
de la posición en la que se encuentran la sílaba tónica de las palabras, ¿ya? Primero, sitúo la palabra, se la separo en sílabas, la sitúo encima de cada carril, ¿ya? Si es que les parece más fácil, con los niños pequeños yo lo hago con un trencito. Posteriormente voy a ver cuál es la sílaba tónica, si es la última, la penúltima, la antepenúltima, la anterior a la antepenúltima, y según eso ya voy a saber dentro de qué clasificación está. Lo último es averiguar si lleva tilde o no, y eso va a depender de la condición que cada una de estas reglas nos proponga. Bien, ¿cuántos tipos de acentos conozco? En primer lugar tenemos el acento prosódico, el ortográfico, el diarético y el diacrítico y el diarético, ¿ya? El diacrítico y el diarético tienen que ver netamente con los hiatos y los diptongos, que los vamos a recordar, pero como les digo es una pincelada, así que no nos compliquemos, básicamente les va a servir como un gran apoyo esto. Dice que el acento prosódico es el acento tónico, o sea, donde se marca el tónico, el tono de cada sílaba. ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor fuerza? ¿Dónde se carga la voz? ¿Cierto? Ese es el acento prosódico, donde se marca la voz. Sin embargo, eso no quiere decir que va a tener una tilde, no quiere decir que va a tener esa rayita encima, ¿ya? El solo hecho de que la palabra tenga un tono más fuerte en una de sus sílabas ya hace que tenga un acento prosódico. Prosódico solamente de tono, no necesariamente va a llevar una tilde, ¿ya? Como dice ahí. Como lo son, por ejemplo, las palabras competir, reloj o mosquito, ¿ya? ¿Y por qué no van a llevar tilde? Porque seguramente las reglas de acentuación no lo permitieron así. Por ejemplo, reloj, que es una palabra aguda, termina con J, pero la regla dice que las palabras que son agudas, para poder llevar la tilde, tienen que terminar en N, S o vocal. Y esta no cumple la condición, porque termina con J, no termina con N, no terminó en S y no terminó en vocal, A, E, I, O, U. Por lo tanto, no puede llevar aquella tilde, ¿ya? Y así pueden corroborarlo con cada una de las palabras. Por otra parte, dice la sílaba con la que se marca la mayor intensidad de la voz corresponde a la sílaba tónica, la cual lleva el acento o tilde, ¿ya? Entonces, la sílaba tónica va a corresponder a aquella que sí lleva la tilde, y esto también porque así lo permitió su regla de acentuación. Y la sílaba átona son las de menor intensidad, o sea, todas aquellas que no suenan fuerte, ¿bien? Dentro de una palabra. Por lo tanto, menos van a llevar acento tilde porque no tienen la posibilidad siquiera. Ese es el acento prosódico, entonces. Habla netamente del tono. El acento ortográfico ya es cuando estamos hablando de la tilde, de la rayita que va encima de cada palabra. Básicamente eso, ¿ya? Y esto va a depender de la regla de acentuación de cada una, siempre y cuando así lo permita. Recuerden que las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre lo permiten, pero las agudas y las graves tienen sus condiciones, ¿ya? La única diferencia entre la N y la S en la vocal es que la aguda dice que sí tienen que existir N, S y vocal, y la grave dice que no debe existir N, S y vocal para que pueda haber una tilde, ¿ya? Me refiero a las consonantes N, a la consonante S o a las vocales A, E y O. Si quieren, chicos, ustedes pueden ir deteniendo el video y ir tomando apuntes de esto en el cuaderno, no tengo ningún problema. Finalmente esto le va a servir hasta toda su enseñanza, ¿ya? Porque es una información bastante general. Por otro lado, tenemos el acento diacrítico. Para poder saber a qué nos referimos con el acento diacrítico, tenemos que considerar que estos van a diferenciar las palabras que se escriben de igual manera, ¿cierto? Que son las palabras homófonas, pero que tienen distintos significados, ¿ya? En ejemplo, el te, que es pronombre, cuando yo le digo, por ejemplo, ¿te gustaría tomar un helado? Me estoy refiriendo a la segunda persona, ¿cierto? No lleva tilde. En cambio, el té, que es un sustantivo, me estoy refiriendo a una bebida caliente, sí va a llevar tilde, ¿ya? Entonces, estas son palabras homófonas. Se escriben igual, pero tienen significados distintos, ¿ya? Y su tilde va a depender de si es un sustantivo o un pronombre. Básicamente eso. Estas palabras son prácticamente palabras que yo me tengo que aprender por cultura general y con las cuales yo me voy familiarizando a medida de que yo voy escribiendo a lo largo de la vida y las voy reconociendo. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo, el tú, que yo utilizo como un adjetivo, ¿cierto? Oye, mira tu camisa, es distinto al tú que yo utilizo como un pronombre. Hey, tú, mírame, ¿cierto?
ambos son palabras iguales, pero el adjetivo se escribe sin tilde y en cambio el pronombre se escribe con tilde. Luego tenemos el como un artículo, ¿cierto? El niño podría ser, perdón, el como un artículo cuando yo digo em, el abarrote se cayó. Es distinto a decir el niño me pegó, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a un artículo y otro me estoy refiriendo a un pronombre personal. Y también es distinto decir sí de conjunción a sí de afirmación, ¿ya? Eh, el ejemplo final entonces apunta al ejemplo que yo estaba dando con la taza de té. Te dije que la taza de té está muy caliente. Y la conjunción, si yo dijera siempre que sí, estaría perdido. ¿Ya? Por una parte estoy ocupándolo como conjunción, como un acompañamiento a todo lo que yo estoy diciendo, y por último estoy utilizando un sí de afirmación que ese sí lleva tilde siempre, chicos. Por otra parte tenemos el acento diarético, que esto va a depender de si las palabras tienen hiatos, ¿ya? ¿Qué eran los hiatos? En primer lugar, y nuevamente volvemos a la separación de sílabas, ¿ya? Para reconocer lo que es un hiato y un diptongo, yo tengo que saber cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas. Esta es materia de cuarto básico, chicos, ¿ya? Las vocales abiertas son la vocal A, la E de elefante y la O, ¿ya? Y las vocales cerradas van a ser la I y la U. Entonces, aquí me están diciendo que en el acento diarético, que conlleva a los hiatos, se van a producir siempre y cuando yo tenga una palabra que dividida en sílabas me deje una vocal abierta y una vocal cerrada en una misma sílaba. O sea, perdón, en sílabas separadas. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra baúl, baúl, ¿cuántas sílabas tiene? 2, ¿cierto? Estas dos sílabas, si tú las separas, te vas a fijar en que quedaron también separadas las vocales A y la vocal U. Y yo les dije recién que la U era una vocal cerrada y la vocal A es una vocal abierta. Por lo tanto, al estar una vocal abierta más una vocal cerrada en sílabas diferentes dentro de una misma palabra, producen un hiato. A la vez, esto hace que se genere un acento una tilde sobre la vocal cerrada, ¿ya? Ese es el acento diarético. Básicamente es un acento por regla según los hiatos, ¿ya? Siempre que en un hiato haya una vocal abierta más una vocal cerrada, tónica, o sea, siempre y cuando la sílaba que tiene la vocal cerrada sea la que suena más fuerte, entonces se va a producir una tilde encima de esa vocal cerrada. Y esa se va a llamar tilde diarética, ¿ya? O cada vez que se produzca una vocal cerrada tónica también, nuevamente, la cerrada sí o sí tiene que tener el tono más fuerte y una vocal abierta. Puede ser en cualquier orden. Lo importante es que estas dos tienen que quedar en sílabas diferentes, tienen que quedar separadas, ¿cierto? Y se tiene que producir el fenómeno de que queden una al lado de la otra. ¿Ya? En sílabas distintas, sí. Puede haber ido la A y la I, o la I y la A, pero la idea es que haya una cerrada y una abierta. Y que que la cerrada sea tónica. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el diptongo, que ocurre todo el efecto contrario, que es cuando podemos tener una sílaba abierta más una cerrada, pero las dos están dentro de una misma, perdón, una vocal abierta, una vocal cerrada dentro de una misma sílaba, ¿ya? Y acá no hay acento tónico porque no se carga la voz sobre la sílaba, ¿ok? Por ejemplo, en paisaje, donde se conforma la mezcla de la vocal abierta A con la vocal cerrada I, o en laurel se conforma la mezcla entre la vocal abierta A y la vocal cerrada U, y peinar en la vocal E, que es abierta, y en la vocal cerrada I, y están todas dentro de una misma sílaba, por eso es un hiato. Si hubiesen quedado en sílabas separadas, se hubiese conformado se hubiese conformado un hiato, y en este caso estábamos hablando de diptongos. Ya, chicos, espero que esta clase les haya servido respecto a un pequeño resumen de lo que eran los tipos de acentos, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda o consulta me pueden escribir al mail. Que estén muy bien.